Esta mañana dialogamos con la licenciada Nalda Bustamante, representante de la red de cooperantes del MIES en Santo Domingo. ¿Y por qué está acá esta mañana? Porque están enfrentando dificultades hoy por hoy. Parecería ser que los recursos económicos no están llegando a tiempo y con ello se descuadra un poco el trabajo que ellos despliegan en beneficio de los sectores sociales y especialmente los grupos prioritarios. En ese sentido, le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Coméntenos y háblenos un poquito sobre la red de cooperantes. Buenos días, el licenciado Marco Javier Silva. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por dar a conocer a la ciudadanía lo que pasa en Santo Domingo con la red de organizaciones e instituciones. Hablamos de fundaciones, asociaciones, que trabajan en cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Decirle a usted, estimado licenciado, que el MIES ejecuta parte de su trabajo de proteger a la población más vulnerable, la ejecuta en convenio con instituciones y fundaciones de la sociedad civil que trabajan y realizan, digamos, este acercamiento, este acompañamiento con personas con discapacidad, con adultos mayores y con esa población que de acuerdo a la Constitución requiere de absoluta atención prioritaria, como son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en situación de riesgo. Esa es la población que nosotros atendemos como organizaciones cooperantes. Ahora, en Santo Domingo, por ejemplo, ¿usted podría nombrarme algunas de las organizaciones de esta red cooperante? Bueno, claro, ahí está, por ejemplo, la FASCA, que trabaja en acogimiento institucional, cuando lo propio hace Casa Hogar de Jesús, lo propio hace también las organizaciones, Valle Feliz. El Hogar Valle Feliz. El Hogar Valle Feliz, que son organizaciones que acogen a niños, niñas y adolescentes cuando están en una situación donde, digamos, la vulneración de sus derechos, la violencia que han vivido demanda de un acogimiento y de una protección especial. Ahora, lo importante un poco es entender este funcionamiento, ¿cómo se da? Porque si bien es cierto, son organismos e instituciones, hasta donde yo conozco, que prestan su servicio de una forma totalmente desinteresada, pero al acoger a una cantidad específica de niños, pues indudablemente los rubros ya rebasan probablemente los límites institucionales en cuanto tienen que dar al servicio, y entonces entran en un convenio, ¿acaso?, con el propio MIES para hacerse cargo de esta población y en ese sentido brindarle el apoyo. Ahora, usualmente, ¿cómo son los pagos o la entrega de recursos económicos y qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, en teoría, fíjese, cuando nosotros firmamos un convenio que no solo es por acogimiento, Marco Javier, creo que es importante decirlo, trabajamos haciendo visita domiciliaria a personas con discapacidad, trabajamos en atención al adulto mayor, pero además el tema de niñez no solo se atiende en acogimiento, se atiende en programas de apoyo y custodia familiar, en servicios de protección especial, se atiende erradicación de la mendicidad, es decir, diferentes temas son los que nosotros abarcamos como fundaciones en Santo Domingo. Fíjese que incluso el boletín de prensa, porque estamos llamando a una rueda de prensa el día de ahora, le hemos firmado alrededor de 10 instituciones y a nivel nacional también le comento rápidamente que estamos alrededor de 70 instituciones en 10 provincias, que por supuesto lo que estamos aspirando es que todas las provincias se junten, pero es para tener dimensión de la cantidad de organizaciones y entidades que son cooperantes del MIES. Cuando nosotros firmamos un convenio, frente a su pregunta, existen, dos modalidades. La una se llama contraprestación, es decir, que la entidad cumple, brinda el servicio y culminado ese mes, dice el convenio que hay un plazo de 15 días para que se haga el depósito de esos recursos que a nosotros nos permitan seguir, por supuesto, trabajando el siguiente y el siguiente mes. Para este trabajo se requieren hacer contrataciones, estimado Marco Javier. Entonces, todas las fundaciones e instituciones que trabajamos con el MIES, tenemos ahí una obligación laboral con las personas que contratamos, que por supuesto en este momento llevan 6 meses, depende de la institución, 5 meses sin haber cobrado muchas veces esos haberes y obviamente eso también hay un riesgo de que se precarice la atención. Incluso en la carta que se ha puesto a nivel nacional al presidente de la República se dice que hay riesgo incluso de que se cierre la atención que nosotros estamos brindando al Estado. Eso significa
que el MIES como tal, que también tiene, pues, digamos, su personal técnico que cumple, según conocía yo, con este tipo de trabajo, identificando grupos vulnerables, no es suficiente para atender la demanda en una ciudad tan grande como Santo Domingo. Es por eso que entran estos grupos cooperantes a prestar sus servicios. Ahora, en ese sentido, estimada Nalda, ya hablando un poco de los recursos, ¿cómo es la entrega usualmente? Ustedes han dicho que existen dos modalidades, pero los pagos que se hacen cada mes, trimestralmente, semestralmente, presentan un informe, porque lo que estoy percibiendo es de que es un problema a nivel nacional y claro, es entendible lo que está viviendo este momento, o al menos como ha dorado la píldora del gobierno, porque lo que nos ha dicho es que lastimosamente no hay el recurso económico y que encontraron un país quebrado económicamente, con una deuda o un déficit extremadamente alto, y claro, esto se refleja en muchos aspectos, a tal punto de que los únicos que estarán al día son los militares y los policías, caso contrario, ¿quién nos defiende de la delincuencia? Pero hay profesionales en educación que están impagos y funcionarios públicos incluso. Mire, solo para citarle un ejemplo, en el caso de las juntas parroquiales, entrevistaba a una de las representantes de Conagopar, son 4 meses que no han cobrado, entonces complicado, pues o sea, es bueno culantro, pero no tanto, y la gente pues tiene un nivel de aguante. En el caso de ustedes, ¿cuántos meses les están adeudando? Bueno, el promedio es entre agosto y septiembre del año pasado, que todavía está pendiente, por supuesto, hasta ahora que ya estamos por finalizar. Desde agosto del año anterior. Del año pasado. O sea, hay corrido agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Estamos hablando de 7 meses o qué? Claro, al finalizar febrero serían ya prácticamente 7 meses. Sí, eso es lo que se adeuda. Entonces, por eso, bueno, a usted le causa admiración. Nosotros aspiramos que esa admiración y esa sensibilidad también le llegue a la ministra, Oiga, le llegue Ahora mire, usted estaba mirando el oficio y me sorprendí hoy por algo. Verá, dentro de este documento estoy viendo que incluso consta la Fundación Vivian Luzuriaga. Resulta que el director hoy en la actualidad, justamente lo entrevistamos hace pocos días, es prácticamente el padre de esta chica, que en paz descanse, y a su vez me parece el representante de esta organización. No sé cómo estará distribuida, pero es quien está en Santo Domingo. Ahora, él está nuevito en funciones, no podemos echarle al muerto absolutamente nada. También es otra persona que lucha mucho por el trabajo social, prestó servicios en el patronato municipal y bueno, siempre lo hemos visto vinculados en el trabajo a este tema. Pero se han acercado ustedes, han conversado con él, les ha contado a la plena cómo está la situación. Por supuesto que sí. Fausto es una persona, bueno, un amigo muy querido de muchos de nosotros. Sabemos la trayectoria que ha tenido Fausto, sin embargo sabemos que tampoco está en manos exclusivas de él. Entendemos que también él está haciendo el esfuerzo, como nos ha mencionado. Sin embargo, este es un tema que es a mucho más alto nivel. Por eso nosotros decidimos conformarnos incluso como una red nacional, estimado Marco Javier, porque vemos que tenemos que llegar al presidente de la República y decirle: la población que nosotros atendemos no es cualquier población, es una población que está en extrema vulnerabilidad. Marco Javier, los casos que nosotros atendemos de niñez y adolescencia son niños que están en trabajo infantil, son niños que han abandonado el sistema educativo, son niños que han sufrido violencia a su integridad física, psicológica, sexual. Esa es la población que atienden los grupos que hacen cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, en ese sentido, tenemos que decirle al gobierno que constitucionalmente estos grupos requieren de una prioridad absoluta del Estado, porque le corresponde al Estado garantizar sus derechos, especialmente cuando están en situación de doble o triple vulnerabilidad. Ahora, en ese sentido, podemos un poco hablar de estadísticas en Santo Domingo, por ejemplo, en cuanto tiene que ver a personas en mendicidad, niños abandonados, niños en situación de riesgo e incluso personas a quienes se les ha vulnerado sus derechos. ¿Puede usted citarme un poco? Porque, por ejemplo, estaba mirando yo aquí con detenimiento el documento y se dice que de alguna forma en Santo Domingo de los Áchilas se estaría reclamando al Ministerio de Inclusión Económica y Social el pago de alrededor de $785,000 por la atención a personas y grupos de atención prioritaria. Eso es solo en Santo Domingo. Solo en Santo Domingo. ¿Cuánto deberán a nivel nacional? La ministra mencionaba hace un mes que eran alrededor de $52 millones lo que se debe, ¿no?
Ya. Ahora, adicionalmente aquí miro que en las organizaciones hay preocupación ya que son más de 1,850 usuarios. Ahí tenemos estadísticas, alrededor de 1,850 usuarios. Le pregunto, ¿en estos últimos años ha bajado la incidencia de estos casos o se ha incrementado? Vea, la población que nosotros atendemos está tan focalizada. Eso no quiere decir que no hayan muchos más casos. Por ejemplo, un programa de apoyo y custodia familiar atiende a 30 usuarios, a 30. La Junta Cantonal de Protección de Derechos recibe anualmente 1,000 casos relacionados con violencia contra niños, niñas y adolescentes. Yo digo solamente como para establecer ahí un equilibrio, es decir, la atención que se hace finalmente es un mínimo de la población. Eso no quiere decir que todas las personas que requieren atención estén efectivamente atendidas. Hablemos de los centros de desarrollo integral, los famosos CDIs, donde van los niños de 1 a 3 años. Y claro, ahí a quien se escoge, a quien se prioriza es a las familias que están en estos quintiles de pobreza mucho más altos. Eso no quiere decir que no haya una demanda, es decir, hay una pelea por esos cupos. Oiga, y aparte de ello, yo recordaré que, por ejemplo, en la administración de don Víctor, allí, por ejemplo, había recurso económico incluso para estos CDI y se les apoyaba. ¿Qué pasó a la fecha? ¿Siguen funcionando o ya no? No, lamentablemente en la administración actual de don Wilson Erazo, creo que una de las primeras cosas que se hicieron, lamentablemente, Marco Javier, y ahí se requiere realmente de esta conciencia ciudadana. Por supuesto, se cerraron. Bueno, entonces, creo que siguen entregando sillitas, ayudas técnicas, etcétera, ¿no? Pero eso era clave, ¿no? Porque, por ejemplo, a las madres que trabajan es una ayuda fundamental el que le ayuden a cuidar a sus hijos mientras se desempeñan. Pero sobre todo, Marco Javier, porque tenemos niveles de desnutrición espantosos y un CDI nos garantiza que esa edad, que es donde es más grave la desnutrición crónica, en ese CDI los niños reciben una alimentación sana, balanceada, equilibrada. Entonces, cerrar CDIs donde van los niños de mayores escasos recursos en la provincia de Santo Domingo realmente fue gravísimo. Es una decisión totalmente errada, porque claro, en la administración de don Víctor Manuel Quirola se había dado muchísima prioridad y atención a esos grupos que demandan del Estado, porque es responsabilidad del Estado atenderlos y garantizar todo el tema. Y pasaron a ser dependientes exclusivamente del MIES. Bueno, muchísimos se cerraron y dejaron de funcionar. Que quedaron. Porque recuerda, ¿O ya no hay? Muchos no hay. Entiendo que ahora están tomando algunos centros. ¿Cuántos más o menos había en esa época? 24. ¿Y hoy? Bueno, ahora, ¿administrados por el patronato? No sé, pues si existen o no. Porque los CDIs no solo los administra el patronato. Ya. Nosotros administramos 2 CDIs. 2. Por supuesto que sí. Entonces, cuando dice nosotros, ¿se refiere a qué institución? A la Fundación Acción Solidaria. Pero el resto de fundaciones, Manitos de Esperanza administra 3. Es decir, las fundaciones administramos Centro de Desarrollo Integral, cada una administra. Pero 2, del 3, patronato 4. Directamente no hay. Entiendo que hay algunos ahora, no tengo el dato exacto de cuántos, como sabe el otro día con el compañero Fausto, él decía sí, van a tomar algunos, obviamente no en la dimensión en que se tenía antes, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted que incluso en el mercado? No, pues había en todo lado. En el mercado había, ahora usted. A veces también reclamaban porque no les pagaban, pero en todo caso había. Así es. Ya. Usted sabe, siempre en todas las administraciones ha habido inconvenientes, no solo en la actual. En todo caso, en ese sentido, ya en la parte final, hoy será la rueda de prensa. ¿Y cuáles son las acciones inmediatas a tomar? Este es el primer llamado de atención. ¿Qué pasa si el gobierno no responde? ¿Entrarían en riesgo de no seguir prestando servicio o qué? Bueno, eso es lo que nosotros le hemos dicho. O se pauperiza el servicio, porque claro, las instituciones tampoco tenemos los recursos acumulados para seguir atendiendo a una población tan alta. ¿Y qué van a hacer? Bueno, lo que se ha hecho ya la semana pasada, se solicitó, se incluyó un oficio, se envió un oficio a la Presidencia de la República con copia a la ministra del MIES. Y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer esta instancia nacional, hacer una exigibilidad directa hacia la Presidencia de la República, decirle que así como se prioriza los recursos para el pago de deuda, por ejemplo, esa misma prioridad debería darse a los niños, niñas y adolescentes. No se puede abandonar a la niñez y a los grupos vulnerables. Muchas gracias a la licenciada Nalda Bustamante por su gentil presencia esta mañana acá. Tenemos que irnos lastimosamente ya a una pausa comercial, pero al volver estaremos con más noticias porque aquí la información no para. Le ruego nos mantenga al tanto y bueno, nuestro reportero es el compañero Segundo Zambrano. Le ruego coordinar. Ahora mismo van a intercambiar los teléfonos, los numeritos para que esté pendientes y me mantenga al tanto para dar el seguimiento de cómo marcha este tema. Vamos a volver a insistir un poquito con el licenciado Fausto Luzuriaga, dinámico amigo de este medio de comunicación. De hecho, hace una semana nada más estábamos entrevistándolo un poquito para ver
ver cómo inician sus gestiones. Esperamos que le vaya bien, porque es una persona vinculada al tema, entiende, conoce, y creo que de alguna forma va a sintonizarse mucho más aún, entendiendo que es parte de este grupo del reclamo. Nos vamos a una pausa y retornamos en instantes con más. Informar a Santo Domingo y al país es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano siguen contigo en Mega Noticias, edición estelar.